ingeniera Karen, compañeros. El grupo número 3 les vamos a dar una pequeña introducción de lo que es la mecánica cuántica. Los integrantes del grupo somos Luis Triminio, Samantha Guigure, Daniel Torres, Germán Cáceres y María Flores. Muy buenas, mi nombre es Luis Triminio, somos el grupo número 3 y hoy vamos a empezar a hablar sobre una introducción breve a la física cuántica. Entonces empezaré primero hablando de la relatividad de Einstein. Primero, para dar una breve introducción, explicar qué es relatividad. Relatividad significa lo que dice la palabra, todo es relativo, todo depende de la persona que está viendo, pero no en todas las cosas. ¿Cómo es esto? Digamos de que yo voy en un avión y que María me está viendo desde la Tierra, porque llegó tarde y no llegó a alcanzar el avión. Entonces yo voy a una velocidad en el avión, pero para mí, yo estoy tranquilo, yo no me estoy moviendo, pero para ella, yo me estoy moviendo en el avión y voy a una cierta velocidad. Ahora digamos de que yo estoy jugando a tirar la pelota con Daniel. Entonces ahí hay una cierta velocidad que yo ya estoy viendo, pero ella ve la velocidad del avión más la velocidad de la pelota. Esto es lo que Galileo conocía como la relatividad para él. La relatividad de Galileo, todo es relativo. Ahora bien, digamos de que yo estoy jugando a señalar con un láser a Samantha. Entonces, ahora la velocidad que ve María sería la velocidad de la luz del láser más la velocidad del avión. No. Bueno, eso es lo que pensaban. Pero Einstein se dio cuenta de que esto era algo totalmente equívoco, que no estaba bien. Entonces, él empezó a dar fórmulas, él empezó a empezar a jugar, se puede decir, con fórmulas que ya habían estado hechas y con varias ideas, teorías que se habían dado. Y estas son las transformaciones de Lorentz. Aquí es donde él empieza a ver de que el tiempo, al igual que el espacio, es relativo, que todo está cambiando, de que todo depende de una velocidad, todo depende también del espacio que va a haber una contracción. Entonces, aquí es donde él ya empieza a explicar todo esto y da sus primeros dos postulados que cambian la ciencia. Y es de que las leyes de la física deben ser las mismas en todos los marcos de referencia inerciales, o sea, no puede cambiar. Las leyes de la física son las mismas. Se ha confundido lo que es la física cuántica y la física clásica, pero la física clásica es una parte de la física cuántica. Entonces, la rapidez, también dijo de que la rapidez de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, sin importar la velocidad del observador de la fuente que emita la luz. O sea, la velocidad de la luz es la misma. Ahora bien, ¿por qué? Esto es algo que él estuvo investigando bastante y llegó a una conclusión con las transformaciones de Lorentz. Pero quiero darlo a conocer en unas fórmulas primero, en estas fórmulas. Imaginemos que tenemos aquí este factor, que se llama factor gamma. Entonces, miremos este factor. Si este factor ponemos una velocidad igual a c aquí arriba, ignorando que esto, mc al cuadrado, porque esto ya es la energía, lo cual hablaré más tarde. Pero imaginemos que aquí solo tenemos el factor gamma. Entonces, aquí si esto se vuelve una velocidad igual, sería 1 menos 1, que sería 0. La raíz de 0 es 0. Y 1 entre 0 es infinito. Por ende, para poder lograr que un objeto tenga una velocidad mayor a la luz o igual a la luz, se ocupa una fuerza infinita. Y para mayor, más bien se ocupa una fuerza imaginaria. Entonces, nada puede viajar porque ya sabemos que no puede haber una fuerza imaginaria. O sea, la fuerza es una cantidad restringida. Entonces, hubieron 3 consecuencias de la relatividad. Y es de que los eventos de la relatividad espacial, porque está la gravitacional y la especial. La gravitacional solo es en un marco gravitacional, pero el concepto es lo mismo. Entonces, los eventos dependen del observador, dependen de quién lo ve y cómo lo ve. Pero otra cosa también es de que los relojes en movimiento relativo marcan un tiempo diferente, es decir, de que el tiempo no es lo mismo. Algo que es totalmente loco, pero el tiempo no es lo mismo y esto es la dilatación del tiempo. Y también aquí es donde empieza a ver lo de los gemelos y viene a ver una paradoja de que digamos de que Daniel puede ir a la velocidad de la luz al espacio y se va y da una vuelta.
Y aquí Germán se queda unos 80 años viendo la Tierra. Y después vuelve Daniel. Entonces aquí eh, Daniel mira que Germán está de 80 años y todo viejito. Y después Daniel se ve que apenas tiene un año. Entonces aquí es donde ir a una velocidad mayor, y esto lo podemos ver con la física clásica, ir a una velocidad mayor va a hacer que el tiempo transcurra más lento. Y la tercera es que la longitud de los objetos en movimiento se observa contraída en la dirección de movimiento en un factor 1 sobre gamma. Y esto se lo conoce como contracción de longitud, es decir, de que a una mayor velocidad miramos las cosas más comprimidas y las miramos más pequeñas de lo que son. Entonces ahora la energía relativista. La energía relativista, estas solo son una ecuación que llegó Einstein a través del cálculo, pero quiero enfocarme en la teoría. La teoría prácticamente nos dice de que un objeto siempre va a tener una energía, no importa si está en reposo, y esta energía solo depende de su masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Como dije, esto solo depende del cálculo. Él llegó a esto a través del cálculo. Y la energía total de una partícula que se está moviendo sería su energía de movimiento, que conocida como K, energía cinética, más la energía relativista. Entonces aquí Einstein también pudo demostrar que la energía en reposo existe, solo por depender de la masa de un objeto. Y aquí es donde podemos llegar a una conclusión con lo que Einstein hizo, y de que nada puede ser más rápido que la velocidad de la luz, ni ir a la misma velocidad. Muchas gracias. Muy buenas, licenciado y compañero. Yo les voy a explicar sobre lo que es la radiación de un cuerpo negro y la hipótesis de Planck. Entonces, un fenómeno que no puede explicar la física clásica con sus leyes era la emisión de la radiación de un cuerpo negro, o sea, que emite el cuerpo negro. Un cuerpo negro es un objeto capaz de absorber toda la radiación que le llega sin reflejar esta. Entonces, podemos aproximar un cuerpo negro como un objeto hueco, con un huequito aquí, le encima una radiación, esta se refleja y emite una diferente de esta. Según la física clásica, la intensidad de la radiación emitida por el cuerpo negro debe aumentar según disminuye la longitud de onda, haciéndose infinita la energía, comportamiento que carece de sentido físico. Obvio que la energía no puede ser infinita. Entonces, por medio de datos experimentales de estudiando este cuerpo negro, los científicos llegan a esta distribución de aquí, donde este eje es la intensidad o la energía de ese cuerpo negro y este eje X es la longitud de onda. Los científicos quieren tener una ecuación o una función que predice el comportamiento de esta función o de esta distribución. Y una de esas ecuaciones es la de Rayleigh-Jeans, pero esta ecuación de aquí solo sirve para longitudes de onda o funciona o se ajusta muy bien para longitudes de onda larga. Para estas longitudes de onda larga la función es muy parecida a la misma. Pero para longitudes de onda corta, esta función tiende a infinito. ¿Sí? La energía tiende a infinito. ¿Por qué? Porque si vemos que si la longitud de onda aquí tiende a cero, o tomamos el límite que tiende a cero, entonces vemos que la energía, esto de aquí es infinito. Por lo tanto, la energía es infinita, cosa que carece de sentido físico y lo podemos ver aquí. Cada vez que nos acercamos hacia cero, esto tiende hacia infinito. Otra de las ecuaciones que predice o trata de predecir esta distribución en la ley de desplazamiento de Wien, que al contrario de esta, predice muy bien o se ajusta muy bien a longitudes de onda cortas, pero a longitudes de onda largas fallan. Entonces, este lambda máximo es simplemente el pico de cada distribución a medida, el pico más alto de cada distribución a medida aumentamos la temperatura, vemos que la longitud de onda se van haciendo cada vez más cortas, ¿sí? Y eso tiene sentido, ya que si aumentamos ese número de aquí, se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, Max Planck en 1900 para explicar esto rompe con la física clásica y supone que esto es lo más importante, que el cuerpo negro emite una reacción en forma de paquetes discretos, llamados cuantos de energía. La energía de cada uno de estos paquetes viene dada por esta ecuación, donde H es la constante de Planck y esta B es la frecuencia de la oscilación. Muy bien, entonces él postula dos controvertidas hipótesis. La primera es que la energía de un oscilador solo puede tener ciertos valores discretos, no puede tener cualquier valor. No puede tener 1.5 no, sino que solo ciertos valores. Entonces,
La segunda es que los osciladores emiten o absorben energía cuando realizan una transición de un estado cuántico a otro. De otra forma o de otra manera, no absorben ni emiten energía. Eso es muy importante. Muy bien, el punto clave de esta hipótesis de Planck radica en los estados cuantizados de la energía. Esto representó una gran separación de la física clásica, porque no tiene nada que ver con la física clásica. La física clásica postula que la energía pues, es un flujo continuo, no un flujo discreto. O sea, no es... Bueno, entonces, Max Planck generó una expresión teórica que predice muy bien, o se ajusta súper bien, completamente a la distribución anteriormente mencionada, por completo. Y esa está aquí. Esta h de aquí es la constante de Planck. Y se determinó que esta constante es independiente del material, de la temperatura, y es una constante fundamental de la naturaleza. Lo importante de aquí, de esta cosa, de esta radiación que emite un cuerpo negro, es que a longitudes de onda corta hay una gran separación de energía. ¿Qué significa esto? Que si tomamos dos puntos aquí, tenemos este punto aquí, nos va a dar esta imagen de aquí, o esta energía. Tomamos otro punto aquí, nos va a dar esta energía más alto. Entonces vemos que la diferencia de energía es bastante grande, por lo cual hay una baja probabilidad de que ocurran estados excitados, ya que hay una gran separación de la energía. Por lo tanto, para pasar de un estado cuántico a otro es muy difícil y es menos probable. Por eso hay pocas transiciones descendientes. A longitudes de onda largas, perdón, aquí tomamos dos puntos, uno aquí, me va a dar esta imagen de aquí, otro aquí, me da una poquito más, una imagen más abajo. Vemos que la diferencia de aquí es muy poca, la diferencia de energía es muy poca. Entonces, poca separación de la energía, por lo tanto, hay una alta probabilidad de que ocurran estados excitados, ya que no se ocupa tanta energía para pasar de un estado a otro. Por eso hay muchas transiciones descendientes. Y eso es muy importante, es el punto clave de la hipótesis de Planck. Buenas, mi nombre es Samantha Ibure. Yo les hablaré sobre el efecto fotoeléctrico. Como ya sabemos, debido a otras clases o anteriormente en clase lo hemos visto, que el efecto fotoeléctrico revolucionó la física, debido a que este efecto abrió una puerta al mundo cuántico. Heinrich Hertz confirmó que al iluminar una placa metálica con luz se lograba generar una corriente eléctrica. Entonces, nuestros físicos empezaron a hacer más interrogantes. ¿Por qué pasaba esto? ¿Qué era este efecto? ¿Por qué ciertas veces el efecto no funcionaba y no se generaba ninguna carga? Entonces, así surgió una de las grandes mentes más brillantes de la historia, el señor Albert Einstein, ayudándonos a solucionar este interrogante, dando así lo que es el efecto fotoeléctrico. Como podemos ver en la imagen, el efecto fotoeléctrico consiste en incidir luz sobre un metal. Este metal expulsaba electrones y estos generaban una carga. Cuando la luz brilla sobre un metal, los electrones pueden ser expulsados de la superficie del metal. Es un fenómeno conocido como el efecto fotoeléctrico. A este proceso suele llamarse fotoemisión y a los electrones que son expulsados del metal son fotoelectrones. En términos de su comportamiento y sus propiedades, los fotoelectrones no son diferentes de otros electrones. Los científicos lograron obtener más dudas que respuestas, dado que nuestros científicos estaban basados de acuerdo a la física clásica. De acuerdo a este modelo ondulatorio de la luz, los físicos predijeron que el aumento de la amplitud de la luz incrementaría la energía cinética de los fotoelectrones emitidos, mientras que el aumento de la frecuencia incrementaría la corriente medida. Contrario a esto, los experimentos mostraron que el aumento en la frecuencia incrementaba la energía cinética de los fotoelectrones, mientras que el aumento en la amplitud de la luz incrementaba la corriente. Con base en estos descubrimientos, Einstein
propuso que la luz se comportaba como una corriente de partículas llamadas fotones, con una energía cuantificada. La función de trabajo es la cantidad mínima de energía requerida para inducir fotoemisión de electrones de la superficie de un metal, y el valor de phi depende del metal. La energía del fotón incidente debe ser igual a la suma de la función del trabajo del metal y la energía cinética del fotoelectrón. Como podemos ver en esta gráfica, tenemos una frecuencia de la luz y tenemos V sub 0. ¿Qué significa V sub 0? Es la frecuencia umbral. Entonces, lo que nos dice es que la energía cinética del electrón va a aumentar cuando tengamos una frecuencia de la luz, es decir, la frecuencia incidente, en este caso en el metal, sea mayor a V sub 0. V sub 0 es la frecuencia del metal. Entonces, a mayor frecuencia de la luz, vamos a llegar a un punto de una frecuencia umbral. Cuando traspasemos la frecuencia umbral, la energía cinética de los electrones aumentará. Aparte, ellos saldrán primero y luego aumentará una energía cinética de estos electrones. Como podemos ver, la frecuencia de la luz al momento de la corriente de electrones permanecerá constante. Entonces así, los científicos lograron observar este incidente. La energía cinética de los fotoelectrones es proporcional a la frecuencia de la luz. En términos de fotones, podemos ver cómo la amplitud lograba incidir sobre estos. Es decir, como podemos ver en la imagen, a una mayor amplitud de luz significa más fotones que golpean la superficie del metal. Esto resulta en más electrones expulsados en un periodo, siempre y cuando la frecuencia de la luz sea más grande que V sub 0. El aumento de la amplitud de la luz causará que la corriente de electrones se incremente proporcionalmente. Muchas gracias. Bueno, yo les vengo a hablar de lo que es el efecto Compton. ¿A qué le llamamos el efecto Compton? Bueno, el efecto Compton es conocido cuando analizamos la radiación electromagnética que ha pasado por una región en la que hay electrones libres. Y además de la radiación que estamos incidiendo, podemos ver que hay otra de frecuencia menor. Bueno, la frecuencia y la longitud de onda de la radiación dispersada depende de la dirección de dispersión y el electrón es desviado por un ángulo que son los que podemos ver aquí. Ok. Entonces, tomando en cuenta que lambda sub 0 es la longitud de onda inicial y lambda prima es la longitud de onda de la radiación dispersada, Compton pudo anticipar que la constante de Planck sobre la masa del electrón por la velocidad de la luz, todo esto multiplicado por 1 menos coseno de teta iba a ser la longitud de onda dispersada. ¿Y qué es esta constante de aquí? Bueno, esto es lo que se llama la longitud de onda de Compton, que es igual a 0.00243 nanómetros. Varios resultados de Compton coincidieron con la ecuación de desplazamiento y estos resultados fueron los primeros que convencieron a varios científicos en la validez de la teoría cuántica. ¿Cómo podemos explicar de una manera más sencilla el efecto Compton? Bueno, si lo explicamos con la interacción de la radiación electromagnética con electrones libres, suponiendo que el sistema está inicialmente en reposo. A partir de esto podemos deducir la ecuación de corrimiento de Compton y si suponemos que el fotón se comporta como una partícula y entra en colisión elástica con el electrón inicialmente en reposo. Vamos a hablar de las propiedades ondulatorias de las partículas y el principio de incertidumbre de Heisenberg. Sabemos que Einstein se percató que la luz se comporta como una corriente de partículas a las que le llamó fotones y que Maxwell con su trabajo del electromagnetismo nos dejó claro que la luz también se comporta como una onda. Gracias a estos dos descubrimientos, en 1923, Louis de Broglie postuló que ya que los fotones tienen a la vez características ondulatorias y de partículas,
Es posible que todas las formas de la materia tengan ambas propiedades. Si lo ponemos en palabras más sencillas, los electrones van a tener el mismo comportamiento dual onda-partícula que los fotones. Entonces, de Broglie demostró que por medio de la longitud de onda de Broglie, lambda va a ser igual a la constante de Planck sobre la cantidad de movimiento o la constante de Planck sobre la masa por la velocidad. Si tomamos esto en cuenta, los electrones van a tener la relación de Einstein de que la energía va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia. Entonces, nuestra frecuencia va a ser igual a la energía sobre la constante de Planck. Y con estas dos ecuaciones podemos ver cómo funciona esta dualidad onda-partícula. Más adelante, con el uso del efecto fotoeléctrico que fue explicado previamente, se dio a cabo el experimento Davison-Germer. Su intención no era confirmar la hipótesis de Broglie, pero sucedió accidentalmente. A pesar de que los modelos de onda y de partículas parecían contradecirse, se comprobó más adelante que ambas descripciones son necesarias en forma complementaria para explicar algún conjunto determinado de datos. Aquí podemos ver cómo funcionó el experimento Davison-Germer. Pasando al principio de incertidumbre de Heisenberg, que es uno de los aspectos más relevantes de la mecánica cuántica, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, el principio de incertidumbre de Heisenberg es definido por el hecho que es imposible medir simultáneamente la posición y la cantidad de movimiento en magnitudes microscópicas. Yo sé que les acabo de decir microscópicas, pero esto tal vez les ayuda a verlo de una manera más clara. Imagínense que hay un carro que va en una autopista. Ustedes le toman una foto a ese carro. Ustedes saben exactamente dónde está ese carro, pero no sabemos la velocidad ni la cantidad de movimiento. Esto es lo que nos quiere decir el principio de incertidumbre. Entre más sepamos de la posición de una partícula, menos vamos a saber de la cantidad de movimiento y viceversa. Entre más sepamos de la cantidad de movimiento, menos vamos a ver de la posición de la partícula. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta inecuación de aquí? Lo que dice básicamente es que la incertidumbre de la posición por la incertidumbre de la cantidad de movimiento es mayor o igual a una constante, que nuestra constante será h barra sobre 2. Físicamente es imposible medir ambas cosas de manera simultánea. Esto no se basa por un error instrumental, esto es debido a las propiedades ondulatorias de la materia. Es parte de su naturaleza.